Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Alfil TV, edición en la que vamos a estar conversando con el diputado nacional José Luis Ramón, presidente del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo. Pero antes de empezar nuestra conversación con Ramón, vamos a responder la primera pregunta nosotros, como lo hacemos cada sábado, y es una suerte de justificación de nuestro invitado del día. Hoy vamos a conversar con el diputado Ramón porque, como todos sabemos, el oficialismo se apresta a ingresar al Congreso una reforma judicial que no cuenta con un amplio consenso social. Es controvertido el asunto, ya sea por el texto propio del proyecto o por factores exógenos, no hay un consenso social amplio respecto de su aprobación. Y esta situación se refleja en la Cámara de Diputados, donde, para hacer un breve balance de su composición, existen dos espacios predominantes: el bloque del Frente de Todos con 119 diputados y el interbloque de Juntos por el Cambio con 116 voluntades. Ninguno de ellos cuenta con quórum propio ni con la mayoría necesaria para aprobar un proyecto sin lograr la conformidad de otros dos espacios menores dentro de la Cámara de Diputados, que son el interbloque federal, con 11 diputados, entre los cuales están los diputados que responden a Roberto Labaña y a Juan Schiaretti, y el interbloque federal para la unidad y el desarrollo de José Luis Ramón, que reúne 8 voluntades. Para saber cómo van a actuar o en qué escenario van a actuar los diputados de Juan Schiaretti, es muy importante tener una semblanza más o menos precisa de cómo actuarán los diputados que conduce José Luis Ramón. Por eso pasamos a saludarlo. Diputado, muy buenas noches, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas noches. La verdad que es un gusto enorme poder estar conversando sobre todo el tema que vamos a tocar esta noche, y le quiero mandar un saludo enorme a todos los cordobeses que estén viendo el programa en este momento. Bueno, el gusto es nuestro, diputado. Vamos a empezar frontalmente. ¿Cuál es la posición que van a tener los integrantes de su interbloque respecto de la reforma judicial? Bueno, eso sería minimizar y llevar a un lugar de resolver de antemano y sin discusión alguna este tema de la reforma judicial. Yo, para que los cordobeses que estén mirando en este momento entiendan, nuestro bloque tiene una integración muy federal. Hay diputados que representan al pueblo de Misiones, de Río Negro. Uno de los integrantes es un representante sindical de uno de los sindicatos más grandes de la Argentina, que es Guatre, que representa a los empleados, peones rurales. Y tenemos dos diputados que representan también al pueblo de Santa Cruz y de Tucumán. Yo, para que se entienda eso, lo digo en primer lugar porque llevar a resolver cómo vamos a votar es un tema muy difícil, sobre todo porque desde nuestro bloque hemos pedido que haya modificaciones en el proyecto original que enviara el presidente Fernández a la Cámara, bueno, al Congreso, porque primero pasó por la... Todavía no tiene media sanción ni de senadores. Nosotros hemos pedido modificaciones. Y tal como está planteado el proyecto, nosotros lo vemos muy difícil de acompañar, en la medida que no se acepten aquellas modificaciones que nosotros sí estamos dispuestos a discutir con el Frente Oficialista. En ese tono, diputado, ¿nos podría hacer una descripción, una simple enumeración de cuáles son las modificaciones que el interbloque que usted preside propone? Claro, claro que sí. Imagínate vos que nosotros tenemos una consideración muy distinta de la que vos adelantaste con la introducción. Nosotros creemos que en la Argentina, sobre todo en la Argentina del interior, aquella que nace después de la General Paz y del conurbano bonaerense con sus 3 anillos del AMBA, hay una Argentina distinta, que tiene gran interés porque haya un acceso a la justicia del ciudadano común, del ciudadano de a pie, y sobre todo que haya un acceso a la justicia no desde la capital federal y el AMBA, o más de donde está el poder económico, sino que los juzgados federales que tienen asiento en las provincias tengan el protagonismo que tienen que tener en la resolución de los temas que afectan en la región, no con los intereses y con los ojos y la mirada de la capital federal. De manera tal, yo lamento contradecirte a vos, hay un gran porcentaje de la población en el interior del país que sí está esperando porque haya una posibilidad de tener una justicia federal
a la que se pueda acceder. Sí, diputado, es más, con lo que usted está diciendo concuerdo ampliamente. Sin embargo, el foco bajo el cual está controvertida esta reforma me parece que no es el que está planteando usted. Acá hay una creencia de gran parte de la sociedad, sea razonable o no, eso no está en discusión, de que este proyecto busca cubrir de impunidad a algunos funcionarios del anterior gobierno de Cristina Fernández. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, pero me parece que la controversia está en este costado del asunto. No sé qué piensa usted al respecto. Bueno, nosotros pensamos a contramano de eso, y por dos razones muy claras. Una, porque en el frente de Juntos por el Cambio, que integra el radicalismo y el PRO, hay una lucha muy fuerte para resolver quién es el líder que se va a quedar confrontando políticamente con el presidente Alberto Fernández. Primer punto que hay que tenerlo en consideración, sobre todo porque en la medida que se vayan planteando proyectos de ley en donde se discutan temas como el que estamos hablando, la oposición de Juntos por el Cambio no tiene un líder definido. Ni lo es el presidente Macri, que intentan mostrarlo como tal, ni tampoco lo es Patricia Bullrich, ni el ex gobernador de mi provincia que preside el Partido Radical. Ese primer punto hay que tenerlo muy en cuenta para entender por qué hay esta necesidad por parte de Juntos por el Cambio de no debatir este proyecto de ley, que sobre todo no en ninguno de su articulado habla ni de aumentar los miembros de la Corte. Es decir, es un proyecto que lo que intenta, al menos si vos lo lees a primera vista, es descentralizar Comodoro Pi. Yo, para que vos lo sepas, y todos los cordobeses que estén mirando en este momento, todos los problemas políticos que son conflictivos en las últimas décadas, lamentablemente, se terminan resolviendo con 12 jueces que tienen su asiento en la capital federal. Se debe terminar con eso. Después hay otro tema que es muy importante, y nosotros en Mendoza, en mi provincia, en Córdoba, San Juan, San Luis y Catamarca, durante el año 2016, 2018 hemos tenido un problema muy serio. Permítame que lo interrumpa, un solo momento para dejar claro un punto que acabo de abordar. Usted entonces no tiene una opinión coincidente con el de alguna gente, un grupo más o menos representativo de la sociedad, que se ha expresado en contra de la reforma por interpretar que busca garantizar la impunidad de algunos funcionarios. ¿Usted no piensa de ese modo? Bueno, pero hay que ser objetivo en esto. Es decir, si nosotros queremos ser mediáticos, bueno, hablemos de eso. Pero la verdad es que el proyecto en ningún momento busca sacar el juez natural de las personas que están siendo juzgadas con anterioridad a la sanción de esta ley. Para pasarlo en limpio para un ciudadano común, es que una vez que hay un juez que está entendiendo en una causa, en este proyecto no se lo intenta cambiar y sacar para que prosiga el juzgamiento de esa persona. En este caso, el proyecto no lo menciona ni está tratado en ningún lado, e incluso en estas discusiones que han habido en el Senado de la Nación, algunos representantes de Juntos por el Cambio, como el doctor Sapsay, él ha reconocido ampliamente de que esta situación no está contemplada en el proyecto. De manera tal que si queremos hacer algo mediático, bueno, hay que hacer lo que dice Juntos por el Cambio, que se persigue eso. Pero la verdad es que yo, no por defender el proyecto, sino por lo que objetivamente tiene el proyecto, no está contemplado en ningún lado. Queda muy clara su posición, diputado. Vamos a ir a un brevísimo corte y seguimos con la conversación. Ya volvemos. Bueno, cómo no, con gusto. Seguimos con el segundo bloque de Alfil TV, seguimos con nuestra conversación con el diputado José Luis Ramón. Diputado, en el bloque anterior usted nos venía contando que de la interpretación del texto del proyecto nadie puede inferir que exista una voluntad de granjearse impunidad por parte de los funcionarios del kirchnerismo. Yo le tengo que contar que, habiendo leído el proyecto, tampoco me da la impresión de que así sea. Son cuestiones arduas, complejas, que por ahí no son para el ojo de cualquiera, pero vamos a dejar este apartado de lado por un momento y vamos a hablar de otra cosa de la que se ha hablado mucho, que es del criterio de oportunidad que se ha tenido o que no se ha tenido
para poner en la agenda este tema. ¿Qué piensa usted de eso? De que en el medio de la pandemia, con las cámaras con cierta dificultad para sesionar, para construir consensos, hoy se traiga a la mesa un tema tan arduo y que requiere de un compromiso social o de un consenso social tan amplio como una reforma integral de la justicia federal? Sí, yo tengo esa idea de que hoy hubiera sido más importante poner en debate el proyecto que tiene como objetivo obtener un aporte adicional y por única vez a aquellas personas que tienen una facturación anual por encima de los 20.000 millones. Es decir, hacer que el esfuerzo que está haciendo cada una de las familias a lo largo y a lo ancho de todo el país, con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que cada familia lo hace de manera voluntaria, está dejando mucho aporte para que de manera solidaria se pueda llevar adelante esta pandemia sin afectar la vida o la salud de miles de argentinos de no estar haciendo la cuarentena. Y ese esfuerzo tan grande creo que debiera ser correspondido con aquellos que en este ámbito de la pandemia están ganando fortunas. Me refiero a las empresas de telecomunicaciones que garantizan, entre comillas, la conectividad para poder hacer los trabajos en momentos de cuarentena, los que proveen el gas, la electricidad, aquellas empresas de alimentos que no han parado de remarcar el valor de los productos cuando los trabajadores y las personas no han tenido un ajuste del valor de los salarios. Es decir, hay otros proyectos que creo que tendrían que tener una prioridad que no la han puesto en marcha desde el oficialismo. Es una crítica y yo creo que estoy de acuerdo con vos totalmente en eso. Por ahí, en otro momento posterior a tratar esto o poner en funcionamiento la ley de góndolas, que es una ley que necesita de su reglamentación y todavía se demora, y de esa manera no se le permite a aquella parte que puede proveer productos de la economía familiar y ponerla en las góndolas de los supermercados. Bueno, es tanto el lobby que hacen estos 5 o 6 dueños de la venta minorista que no lo permite. Es decir, sí, estoy de acuerdo con vos. La prioridad por ahí debiera haber sido el tratamiento de otros proyectos. Diputado, le hago otra pregunta. Ya quedó muy clara su posición en el primer bloque respecto de que usted no entiende que este sea un proyecto que busque granjear la impunidad al oficialismo. Ahora, dentro de su percepción, con la sensibilidad que todo legislador tiene que tener hacia la sociedad, ¿usted por qué cree que es percibido de este modo en grandes sectores de la sociedad, como un proyecto de impunidad, al margen de que de la letra cruda del proyecto no parece inferirse eso al menos directamente? Bueno, como te decía en el bloque anterior, el Frente de Juntos por el Cambio lamentablemente ha impuesto de manera mediática esto de que se está tratando de favorecer a la expresidenta Fernández de Kirchner, que hay una búsqueda de impunidad y lamentablemente hay un descreimiento en la sociedad muy grande con que estas cosas puedan ocurrir de verdad. Y la verdad, como vos mismo lo dijiste, una vez que lees el proyecto te das cuenta que el tema es otro. Sí, yo le tengo que confesar que no estoy seguro porque es muy compleja la letra del proyecto y hay quienes dicen que sí podría ir en ese sentido. Yo la verdad, por lo que pude leer, no lo entiendo así, pero en tono con lo que venimos hablando, por ejemplo, diputado Ramón, nosotros, una de las cosas que se ha criticado y que realmente parece una desprolijidad muy grande es la participación de los abogados defensores de Cristina Kirchner en la comisión que diseñó el proyecto. ¿Qué piensa usted de esto? ¿No le parece cuanto menos algo desprolijo que haya participado el doctor Beraldi? Bueno, eso es una manipulación de la información, porque el proyecto viene del presidente, pero ha sido formulado con anterioridad a la creación de ese consejo de la que forma parte ese doctor Beraldi, a quien no conozco personalmente, pero que ha sido abogado de la expresidenta. Yo te voy a decir una cosa, esta ley, este proyecto de ley se discute en el Congreso. Ese consejo está hecho para asesorar al presidente de la Nación en otros proyectos de ley, no en este.
De manera tal que yo la verdad que no quiero opinar de eso. La mayoría de las personas que forman parte de ese consejo les tengo mucho respeto desde lo jurídico. Soy abogado de hace 30 años en la profesión y les reconozco a todos ellos una labor profesional importante. Así que a mí me gustaría, si tengo que hablar de este proyecto, es que la ciudadanía sepa qué es lo que proponemos nosotros, que tiene que tener la ley para que realmente sea una reforma judicial que tenga un aspecto central en todo esto. Mirá, nosotros vivimos en una república y en la república lo importante es la división de los poderes. Que el poder legislativo pueda hacer su trabajo, que el ejecutivo lleve adelante las políticas de Estado y que el poder judicial resuelva cuando haya conflictos de poderes, cuando haya temas que afecten a la ciudadanía, a los particulares. Cuando el Poder Ejecutivo, como viene ocurriendo de la época del expresidente Menem, cuando intentó ampliar el número de la Corte, yo no sé si vos te acordás, eso es un intento del poder político de influir en las decisiones del Poder Judicial. Cuando eso ocurre, como lo es hoy, actualmente, el poder político termina ganándole al ciudadano común, porque el ciudadano común que tiene una factura, y enseguida me gustaría que hablemos de eso, que tiene una factura de teléfono, una factura de gas, que la quiere reclamar judicialmente en la justicia federal, en la justicia de hoy es casi imposible. Por eso yo creo que, hablando de la reforma judicial, de lo que tenemos que hablar es de cuáles son los puntos que este proyecto no tiene y que debieran incorporarse para que nos llegue a todos los argentinos. Diputado, vamos a tener que ir al último corte del programa, vamos a tratar de abordar la temática que usted nos propone en los pocos minutos que nos quedan, pero también nos gustaría hacerles algunas otras preguntas respecto de federalismo y de la cuestión puntual de Mendoza. Así que vamos a un brevísimo corte y ya volvemos. ¿Cómo no? Perfecto. Volvemos con el último bloque de Alfil TV a terminar nuestra interesante conversación con el diputado José Luis Ramón. Diputado, usted venía proponiendo un tema de conversación que es el federalismo. A nosotros nos interesa y lo vamos a tomar con la siguiente pregunta. En Córdoba hay un problema más o menos importante, como lo hay en muchos otros puntos del país, que es el transporte y el reparto de subsidios nacionales al transporte. La diferenciación que hay entre el reparto en AMBA y en el interior. Sabemos que usted ha tratado el tema cuando le ha tocado tomar la palabra en la Cámara de Diputados y nos gustaría conocer su opinión respecto de este reparto. Bueno, está en línea directa con lo que yo te proponía en el bloque anterior. Lamentablemente, el poder económico y el poder político durante décadas en la Argentina se viene llevando a cabo en decisiones que se toman en la CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el conurbano bonaerense. Es decir, que cuando se toma la decisión, y lo veo en el seno de la Cámara de Diputados, en la presidencia, en el Ministerio de Transporte y de Economía, cuando se tienen que asignar recursos para que de manera equitativa todas las provincias puedan tener los subsidios, no hay sorpresa en esto. Las empresas que son proveedores del transporte público, lamentablemente las que reciben la mayor cantidad de aportes en subsidio para llevar adelante el sistema público es en la Capital Federal y en el AMBA. Y eso es algo que aquellos que representamos los intereses del interior es donde tenemos que establecer un sistema en donde sea más equitativo. No lo es en la actualidad. Por eso cuando hablamos de la reforma judicial, la propuesta nuestra tiene dos ejes centrales, tres. Los dos más importantes, el primero de ellos, es que en cada juzgado federal de las ciudades más importantes, como lo es La Plata, Santa Fe, la ciudad de Córdoba, Río Cuarto, Mendoza, San Rafael, en esos juzgados federales tiene que haber secretarías que atiendan dos asuntos fundamentales, de usuarios y consumidores y temas de medio ambiente. Y por otro lado, en esta creación de fiscalía no solamente tienen que ser penales, también tiene que haber la creación de fiscalía que atiendan los temas de los usuarios y de los consumidores. Yo, para que el que lo esté mirando lo entienda, cuando hablamos de usuarios y consumidores, no es el que va al shopping a comprar o tiene que arreglar un lavarropa o un aire acondicionado. Es el servicio del usuario y consumidor de agua potable, de saneamiento, de gas, de electricidad, de transporte público. Servicios públicos regulados por el Estado.
Exactamente. Entonces, el acercamiento de la justicia federal, que hoy no existe, lo tiene que ser a través de la creación de secretarías que atiendan estos sistemas, que atiendan el sistema de las acciones colectivas, que no ocurra como con los juicios que se le hicieron a la empresa Ecogas, que es la que distribuye el gas domiciliario en Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis y Catamarca, que no sean que los juicios, hubo un pícaro ministro de Energía de apellido Aranguren que dijo, los juicios en donde se esté tramitando por el valor de las tarifas de gas en el interior del país, tienen que tratarse todas en un juzgado contencioso administrativo de la capital federal. Si la reforma judicial no tiene esta profunda modificación que estamos proponiendo, no va a tener nuestro acompañamiento, porque no va a ser una reforma del sistema judicial federal que permita que las provincias, y en las provincias los juzgados federales traten los temas regionales y no con los ojos de la capital. Son dos temas muy importantes. ¿Por qué? Porque por eso de que la justicia federal le tiene que llegar al ciudadano común y de a pie. Hoy, cualquier cordobés que esté mirando este programa en este momento, que tenga una factura de teléfono o tenga una factura de gas que está mal y necesite de un juez que lo resuelva, yo le voy a decir una cosa, mago tiene que ser ese usuario si quiere que se le atienda su tema. Por eso para nosotros es vital la creación de estas secretarías y de estas fiscalías que atiendan los problemas del ciudadano común, que es usuario, consumidor, o como lo que ocurrió acá en Mendoza hace muy poquitos días. Alguien resolvió en el dique de Potrerillo cerrar el chorro de agua, se vació el río Mendoza y murieron miles de cangrejos y de peces, un tema ambiental grave, que no hay ninguno de los que lo denunció que tenga la posibilidad de llegar al juzgado federal para plantearlo. Diputado, eso es la reforma de la justicia federal, no las otras fantasías de tipo mediático que no hacen bien a la sociedad, porque están recibiendo un mensaje que no es el correcto, ¿no? Sí, yo le tengo que decir, diputado, a mi parecer, y me parece que al de muchos, particularmente en Córdoba, hay algunas improlijidades en el proyecto, la participación de Veraldi es una y hay otras, pero bueno, entiendo que usted tiene una posición diferente. De todas formas, quiero aprovechar los últimos minutos para llevarlo a otro asunto de una reforma, si me permite usted. No te lo puedo dejar pasar, no te lo puedo dejar pasar. A ver. Ese tema de ese señor Veraldi es de un consejo que ha creado el presidente y no tiene nada que ver con este proyecto. Yo para que se entienda y le llegue al que lo esté mirando correctamente, el consejo de asesoramiento que eligió el presidente lo es para asesoramiento de él. Este proyecto no tiene la participación de ninguna de estas personas. Entiendo, diputado, a mí personalmente me parece que eso no plantea una diferencia determinante. Al margen de que la participación de Veraldi no esté en este proyecto puntual, sí es un asesor de peso para llevar adelante otras modificaciones en la justicia federal, digamos, eso es algo que está claro, puede estar en este proyecto, puede estar en un proyecto futuro, pero la presencia de Veraldi es muy desprolija a modo de ver de muchos. Voy a aprovechar el último momento que me queda del programa para preguntarle sobre Mendoza, que es a donde usted más cómodo se va a sentir seguramente. El gobernador Rodolfo Suárez ha propuesto una reforma constitucional en Mendoza. ¿Nos podría contar usted cuál es su opinión respecto de esta reforma? Bueno, Mendoza tiene una de las constituciones más antiguas de las provincias argentinas y realmente con un valor de tipo institucional muy fuerte. Y la propuesta que ha hecho el gobernador Suárez en este momento es, a mi modo de ver, insuficiente y tiene como objetivo tratar de limitar la representación del pueblo en la legislatura. Una manera de evitar el control de los legisladores sobre los actos de gobierno. Con un pretexto que toda la ciudadanía creo que estamos totalmente de acuerdo, que es bajar el gasto de la política. Lo que pasa es que el gasto de la política de ambas cámaras legislativas en la provincia de Mendoza tiene un objetivo que institucionalmente hacen al valor que tienen que tener el desarrollo y la creación de las leyes como el control sobre las acciones del Poder Ejecutivo. Y tiene otros aspectos que no los ha tomado en cuenta, como es la incorporación del defensor del pueblo para que ejerza una actividad de control. Yo, para que lo conozcan todos los cordobeses que estén mirando esto en este momento, lamentablemente el poder político del gobernante de hoy tienen cooptado todos los organismos de control de la
acción política del gobernador, sus ministros y de su secretario. De manera tal que si se propone una reforma de la Constitución, lo tiene que ser para evaluar de qué manera se visualiza la provincia y la nación, en todo caso, sobre los fines del siglo XXI. Es decir, las constituciones y sus reformas lo tienen que ser para tener un objetivo hacia el futuro y no hacia lo mediático y aquello que está pidiendo mediáticamente una parte de la sociedad. Diputado, creo que no sí. no va a prosperar en la medida que estamos esperando los mendocinos que tiene que tener la Constitución de Mendoza. Diputado, ha sido un verdadero gusto conversar con usted. Le agradecemos de nuevo su participación en el programa. El agradecido soy yo y un mendocino que se metió por un ratito en la provincia de Córdoba y a todos los que lo están mirando. Les mando un saludo enorme a ustedes y muchas gracias por permitirme participar de este programa. Muchas gracias a usted, doctor Ramón. Nosotros vamos a dar por concluido este programa y nos encontramos nuevamente, como cada sábado en la pantalla de Canal 10, el próximo sábado a las 19:30. Hasta luego, buenas noches.